Hoy quiero hablar de algo que casi todos sentimos, pero pocos admitimos con honestidad. Vamos a estar hablando de la presión financiera y la ansiedad del dinero. No la conversación educada sobre finanzas, ese es otro programa. No la planificación responsable, ese es otro predicador. Estoy hablando de esa presión interna que aparece cuando los números no cuadran. Cuando la cuenta baja más rápido de lo que entra, cuando los gastos aparecen sin avisar. ¿Cómo se atreven? Cuando miras el futuro y no sabes exactamente cómo se va a resolver. La ansiedad del dinero no solo vive en el banco, vive en la mente y vive en el corazón. ¡Auch! Dios le bendiga, le saluda Raúl Mesa. Este es su programa Inyección de Fe y hoy estamos hablando de la ansiedad del dinero. Muchas veces la ansiedad del dinero no se queda en la mente. El cuerpo también lo siente. Uno termina vistiéndose con ella, como si fuera una ropa invisible. La llevas encima todo el día cuando eso sucede. Y al principio pues nadie lo ve, pero con el tiempo esa ansiedad se empieza a manifestar físicamente, se empieza a asomar. Los músculos se tensan sin que te des cuenta. Los hombros se empiezan a levantar, la mandíbula se empieza a apretar, el cuello a endurecer y el cuerpo comienza a vivir constantemente como en modo de alerta. Eso no es saludable. Y a veces hasta aparece un temblor leve, un nerviosismo interno como si el cuerpo estuviera preparado para una amenaza constante. El corazón late más rápido, la respiración se vuelve un poco más corta y la mente no descansa. Y poco a poco, esa presión interior empieza a salir hacia afuera. Se empieza a notar, el tono de voz cambia, se vuelve más irritado, más corto, más impaciente. La gente a tu alrededor empieza a notar. Las conversaciones se vuelven tensas, las respuestas más duras, la paciencia más corta. Y eso no sucede porque no amas a las personas que están cerca, sino porque estás cargando algo pesado por dentro. La ansiedad financiera muchas veces ni se anuncia, pero sí se filtra. Se filtra en el temperamento, se filtra en el carácter, se filtra en las reacciones. De repente, lo que normalmente no te molestaría, ¡zas!, te irrita así nomás. Las pequeñas cosas se empiezan a sentir más grandes. Los problemas pequeños de repente se sienten enormes. Y lo que empezó como una preocupación por dinero termina afectando tu paz interior. ¡Auch! Se vuelve una ansiedad ahogante, una sensación de presión constante, como si algo estuviera apretándote el pecho, como si la mente no pudiera apagar la preocupación. Y ahí es donde urgentemente necesitamos detenernos, donde necesitamos respirar y reconocer algo importante. La ansiedad financiera no solo intenta controlar tus finanzas, intenta controlar tu paz, y ese es el enemigo. Por eso Jesús habla del tema, no porque ignora las necesidades reales, sino porque sabía que la ansiedad puede dominar tu corazón. Y cuando el corazón se llena de ansiedad, la fe pues se vuelve más difícil de escuchar, más difícil de poner a trabajar. Por eso Jesús dice, mirad las aves del cielo. Como si dijera, detente, hey, respira. Recuerda quién cuida de ti, porque la ansiedad grita, pero la provisión de Dios pues muchas veces llega en silencio. En verdad, hay que tener cuidado porque esa sensación de que algo podría salir mal, de que tal vez no va a alcanzar, de que tal vez no estás tan seguro como quisieras estar, esa sensación daña, esa ansiedad, y esa ansiedad no discrimina. Esa ansiedad la sienten los empresarios, el pastor, el padre, la madre, lo sienten los jóvenes que recién están comenzando, la siente la familia que está intentando mantenerse a flote. A veces se manifiesta como preocupación, a veces como insomnio, a veces como discusiones en casa. El dinero tiene una forma muy particular de tocar emociones muy profundas, porque no es solo dinero, es seguridad, es estabilidad,
es futuro. Cuando el dinero se vuelve incierto, muchas otras cosas se empiezan a sentir inciertas también. Jesús sabía exactamente eso. Por eso habla del tema tantas veces. Y en Mateo 6 dice algo que parece simple, pero es profundamente confrontador. Mirad las aves del cielo. Jesús no habla de bancos. Aquí no está hablando de inversiones. No está hablando de economía. Habla de aves. Porque a veces para entender la fe necesitamos mirar a lo simple. Las aves no amenazan ansiedad, no calculan el mañana con miedo constante, no viven paralizados por lo que podría pasar y sin embargo Dios las sostiene. Jesús no estaba enseñando irresponsabilidad cuando hablaba de eso, no malentienda, estaba enseñando perspectiva, porque la ansiedad financiera nace de una pregunta profunda y esa pregunta es: ¿estaré bien? No es solo una pregunta económica, es una pregunta también espiritual. ¿Estoy solo en esto? ¿Dios realmente ve mi situación? ¿Dios se preocupa por lo que me preocupa a mí? Todas esas preguntas. La ansiedad del dinero ataca directamente a la confianza, te sacude ahí. Empieza con pensamientos pequeños como: ¿y si no alcanza? ¿Y si algo me sale mal? ¿Y si pierdo estabilidad? Y esos pensamientos descuidados comienzan a crecer. Poco a poco la preocupación se convierte en peso. Eso se convierte en ansiedad y pánico. Y he visto ansiedad muchas veces, especialmente en cuidados intensivos. Hay familias que están viviendo un momento más difícil de su vida. Estamos hablando de crisis médica. Estamos hablando que se confrontan con decisiones complicadas, situaciones inesperadas. Pero encima de esas preocupaciones por su salud, muchas veces aparece otra pregunta: ¿y cómo vamos a pagar todo esto? Encima estamos perdiendo días de trabajo, ¿cómo le vamos a hacer? Y de repente el dolor emocional se mezcla con una presión financiera y esa es una carga doble. Ahí es donde uno entiende que el dinero no es solo números, en verdad es estabilidad emocional. Pero Jesús nos invita a ver algo diferente. Mirad las aves del cielo. Interesante que no dice analice las aves, dice miren, observa, detente, respira. Hay algo que Dios está mostrando a través de lo simple. Las aves trabajan, buscan alimentos, se mueven, vuelan, pero no viven consumidas por la ansiedad. Hay una diferencia enorme entre responsabilidad y ansiedad. Responsabilidad actúa, ansiedad paraliza. Responsabilidad planifica, ansiedad imagina catástrofes. Responsabilidad trabaja con diligencia, ansiedad vive con miedo. Jesús no está diciendo que ignores las finanzas, no. Está diciendo que no entregues tu paz a ellas, porque la ansiedad financiera puede robar algo muy valioso, y eso es la paz. Y cuando la paz desaparece, las decisiones se vuelven más difíciles, las conversaciones más tensas, la fe más frágil. Y Jesús continúa diciendo algo poderoso: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esa frase cambia todo, porque no está hablando de aves, está hablando del valor de las aves y del valor tuyo. Dios cuida lo pequeño, pero tú, hermano, hermana, no eres pequeño para Él. Tu vida no es insignificante, tu necesidad no es invisible, tu preocupación no es ignorada. Dios ve lo que estás enfrentando, incluso cuando tú no ves cómo se resolverá. Aquí está la tensión de la fe. Dios promete cuidado, pero no siempre revela el proceso. Es más, rara es la vez que revela el proceso. Y esa parte, hermano, nos vuelve locos, porque queremos garantías. Pero como sabes, la fe en finanzas y la fe en general, pues realmente no funciona así. En la Biblia, la provisión muchas veces fue diaria. Israel en el desierto recibió maná cada mañana, pero no para el mes, no para el año, para el día. Eso enseñaba algo profundo. Estaba enseñándole al pueblo de Dios dependencia. La ansiedad quiere controlar el mañana. La fe aprende a controlar
el hoy. Eso no es fácil, especialmente cuando tienes responsabilidades, cuando hay hijos, cuando hay cuentas, cuando hay decisiones importantes, pero la fe no niega la realidad, la enfrenta con confianza. La ansiedad del dinero dice, todo depende de ti. La fe responde, no estoy solo. Eso cambia el peso que cargas. No elimina el esfuerzo, pero elimina el aislamiento. Cuando Jesús habla de las aves, está recordándonos algo simple. Y eso es que la provisión de Dios no siempre es espectacular, pero sí es constante. Pequeñas soluciones, puertas inesperadas, ayuda en el momento justo. Deja platicarte una historia como ilustración. La semilla que no veía el agricultor. Había un agricultor que caminaba cada mañana por sus tierras. Él era un buen hombre, era trabajador, era responsable, pero ese año las cosas estaban difíciles. ¿Cuántos han tenido años como ese, no? La lluvia había sido irregular, los gastos habían aumentado y cada vez que miraba el campo sentía una presión en el pecho. ¿Cuántos conocen esta historia? Miraba la tierra y pensaba, ¿será suficiente? ¿Alcanzará? ¿Podré sostener todo esto? Una mañana, mientras caminaba por el campo, vio algo pequeño, una planta diminuta que apenas comenzaba a salir de la tierra. Era tan pequeña que casi ni se notaba y el agricultor suspiró, porque para él esa pequeña planta no resolvía nada, no resolvía su preocupación. Pero lo que el agricultor no veía era lo que estaba ocurriendo debajo de la tierra. Raíces creciendo, semillas germinando, vida expandiéndose en silencio. Bajo la superficie había mucho más de lo que los ojos podían percibir. Pero la ansiedad solo le permitía ver lo visible. Día tras día, la planta creció, luego otra, hasta que un día el campo entero estaba lleno de vida y el agricultor entendió algo. La provisión había comenzado mucho antes de que él lo pudiera ver. Dios ya estaba trabajando debajo de la superficie. Lo que parecía escasez solo era un proceso invisible. Y así también funciona muchas veces la provisión de Dios para tu vida. Cuando miramos nuestras finanzas, vemos números. Cuando Dios mira, ve procesos. Nosotros vemos hoy, Dios ve la cosecha. Nosotros vemos incertidumbre, Dios ve provisión en desarrollo. La ansiedad nos hace mirar el campo y decir, no veo lo suficiente. Pero la fe recuerda que debajo de la tierra, Dios ya está trabajando. La ansiedad del dinero nos hace pensar que todo depende de lo que vemos, de lo que sabemos, de lo que podemos controlar. Nos hace pensar en eso, pero muchas veces Dios está moviendo piezas en lugares que nosotros ni nos imaginamos. Hay conversaciones ocurriendo que tú no estás escuchando. Hay decisiones tomándose que tú todavía no conoces. Hay oportunidades formándose que aún no aparecen en nuestro horizonte. Por eso hay una oración que a mí me gusta hacer. Una oración sencilla, pero lleno de confianza. Una oración que hago a solas y en veces hago con mi esposa. Y hoy voy a hacer algo especial. Hoy voy a compartir esa oración que es muy personal. Lo voy a compartir hoy contigo. Esta oración lo hago de nuevo en veces cuando estoy solo y seguido lo hacemos mi esposa y yo como pareja. Y si la comparto contigo hoy es porque es muy poderosa, porque hay impacto, porque ha cambiado mi vida. Es porque me ha dado resultados, ha abierto lo estancado y ha causado que ríos de bendición fluyan en nuestra vida profesional y en nuestra vida económica. Es oración y es declaración. Y va así, Señor. Ahora mismo personas que conocemos y personas que ni siquiera que sabemos que existen están hablando bien de nosotros, en lugares donde nosotros no estamos, en conversaciones que nosotros no escuchamos, pero tú sí estás ahí, Señor,
moviéndote a nuestro favor. Señor, creemos que ahora mismo tú estás preparando oportunidades, proyectos, puertas, trabajos, asignaciones que traerán bendición a nuestra vida. Creemos que estás preparando un punto de encuentro, un momento específico donde esa oportunidad y nuestra vida se encuentran. Y cuando eso suceda, será evidente, será claro, será la provisión que tú preparaste, ese proyecto correcto, ese trabajo correcto, esa puerta abierta correcta. Señor, no limitamos la forma en lo que esta bendición pueda llegar. No limitamos el campo, no limitamos el lugar, no limitamos el tipo de oportunidad. Puede venir de lugares conocidos, puede venir de lugares inesperados, de personas inesperadas, de áreas que nunca habíamos considerado, porque tú eres más grande que nuestras ideas, más grande que nuestras estrategias, más grande que nuestros cálculos. Así que hoy confiamos que tú nos estás preparando y también estás preparando esa oportunidad para que en el momento correcto nos encontramos, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la provisión correcta. Y cuando suceda, sabremos que fue tu mano y que solo a ti te pertenece la gloria y todo el crédito de esa victoria. No a nuestra inteligencia, no a nuestra sabiduría, sino a ti, tu gracia, tu misericordia y tu favor en nuestras vidas. Amén. Me trae estas lágrimas. Ahora, lo que te voy a contar es una historia muy personal. Una historia dolorosa, sí, pero también una de las demostraciones más claras de la provisión de Dios que mi familia y yo hemos vivido. Hace años decidimos invertir en un cantante cristiano, pues me reservo el nombre, pero es muy conocido. Nos asociamos con él y decidimos financiar la producción de sus próximos 2 álbumes. Estos años ya. Y invertimos pues una buena cantidad de dinero. Estamos hablando de miles y miles de dólares, ¿no? Era una inversión grande, especialmente para nosotros. Era grande. Pero creíamos en el proyecto. Y los álbumes finalmente se terminaron. Y entonces recibimos la llamada. El cantante vino para hablar con nosotros y nos dijo algo que nunca habíamos esperado, mano. Nos explicó que una disquera se le había acercado y que le hicieron una oferta demasiado atractiva. Y él decidió firmar con ellos. Pero para hacer eso, necesitaba venderle los álbumes, nuestros álbumes, los que nosotros habíamos financiado. Nos dijo, algún día se los voy a compensar, pero esta oportunidad es demasiado grande para dejarla pasar. Necesito hacer esto. Y eso fue todo. Nos quedamos devastados. Habíamos invertido una cantidad enorme de dinero y de un momento a otro, se fue con él, desapareció. Los años pasaron y después de esa experiencia, pues tratamos de levantarnos, ¿no? Y comenzamos a invertir en bienes y raíces. Las oportunidades parecían buenas y poco a poco empezamos a comprar propiedades, ¿verdad? Primero compramos una y luego otra, hasta que terminamos con 8 propiedades de inversión, 9 si cuentas a nuestra casa. Parecía todo bien, todo estaba estable, hasta que no lo estaba, hasta que el mercado se colapsó 2008, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. Y cuando cayó, nos arrastró con ellos. Perdimos todo, todas las propiedades, toda la inversión, hasta nuestra propia casa. Nos estaban deslojando de nuestra propia casa. Teníamos 3 hijos y el menor apenas había cumplido 6 meses de edad. Recuerdo sentarme en mi camioneta con mi esposa haciendo cuentas para mudarnos de nuestra casa, para pagar todos los depósitos, para no quedarnos en la calle, para poner a funcionar todo en la casa nueva, para cubrir los gastos inmediatos de esta.
crisis, porque estábamos en crisis, y vi que necesitábamos $12,000. 12,000. California. Miré nuestra cuenta bancaria y había menos de $100. Recuerdo decirle a mi esposa, yo no veo cómo vamos a salir de eso. Y ahí mismo, en esa camioneta, mi esposa y yo comenzamos a clamar al Señor. Y no era una oración elegante, no era una oración teológica, era un clamor. Señor, ayúdanos, porque no vemos la salida. Señor, ayúdanos. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen esa oración. Estábamos llorando, angustiados, desesperados. Y en medio de esa oración sonó el teléfono. Era un cantante. Era ese cantante, el mismo de años atrás. Contesté y escuché una voz que me dice, Raúl, necesito pedirte perdón. Esta última semana Dios no me ha dejado dormir, me quitó la paz. Raúl, perdóname. Dios me ha quitado la paz. Hasta que hiciera lo correcto no me va a dejar en paz. Y luego me dijo algo más. Como sabes, la disquera me mintió. Me hicieron daño. Perdí todo. Pero Dios insiste que debo arreglar lo que hice contigo. Y luego dijo, intenté sacar un préstamo, aunque yo sé que no califico, lo intenté. Y acaba de pasar lo imposible, dice. El banco me acaba de llamar. Me aprobaron. Y luego añadió algo que me dejó en silencio. Dice, estoy en el banco ahora mismo. Ahora no te puedo pagar todo lo que te debo, pero te quiero mandar algo. Me aprobaron por $12,000. Por favor, dame tu cuenta bancaria para transferirte el dinero ahora mismo. Y lo hizo. $12,000. ¿Qué? Ese día aprendí algo que nunca olvidaré. El mismo día que descubrí que necesitábamos $12,000, el mismo día que clamamos a Dios por $12,000, la provisión ya estaba en camino. Porque una semana antes, Dios ya estaba hablando con ese hombre. Una semana antes, Dios ya estaba inquietando su corazón. Una semana antes, Él ya estaba llenando la solicitud del préstamo para que el día de la necesidad, la provisión llegara. Y ahí entendí algo. Muchas veces Dios ya está trabajando. Antes de que tú veas la respuesta, antes de que tú hagas la oración, antes de que tú entiendas el proceso, Dios ya está trabajando. Ay, no los dice en Mateo 6:8. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Yo creo que alguien necesitaba escuchar esto. Tal vez hoy no ves la salida. Tal vez los números no cuadran. Tal vez la ansiedad está tocando tu puerta. Pero Dios sí está trabajando en lugares que todavía no conoces. En conversaciones que no estás escuchando, en decisiones que no estás viendo, en oportunidades que aún no aparecen. Y cuando la provisión llegue, mirarás atrás y descubrirás algo. Y eso es que Dios ya estaba trabajando todo el tiempo. Puertas que se abrieron sin que supieras cómo, conversaciones que ocurrieron sin que estuvieras presente, personas que hablaron bien de ti cuando ni siquiera sabías que lo estaban haciendo. Cuando llegue el momento, cuando finalmente veamos el resultado, aunque parezca repentino, la realidad es que Dios ya lleva tiempo trabajando en eso. Así que si hoy la ansiedad del dinero está tocando tu corazón, respira, trabaja con diligencia, administra con sabiduría, pero no entregues tu paz al miedo, porque el mismo Dios que cuida de las aves, también cuidará de ti. Vamos a una oración final. Señor, hoy oro por las personas que están sintiendo presión financiera, por los que están preocupados por cómo van a resolver todo, por los que están tratando de sostener a su familia. Trae paz donde hay ansiedad, sabiduría donde hay confusión, provisión
donde hay necesidad. Recuérdanos que no estamos solos, que tú ves, tú cuidas, que tú sostienes. Ayúdanos a trabajar con diligencia, pero a vivir con confianza. Y cuando el miedo quiera dominar, recuérdanos las palabras de Jesús, que valemos más que las aves del cielo. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.